Continuamos en la línea de excelencia de las presentaciones anteriores. Vamos a enfocarnos en lo que es lo práctico y pragmático, como pudimos ver en estas últimas dos pláticas, enseñando ejemplos de cómo mejorar la detección de displasia en Barrett. Como el doctor Fernando Contreras nos enseñó en la colonoscopía y también con su plática de imagenología, lo importante que es ser metódico, como nos explicó Alejandro Piscoya, la importancia de la clínica también en Helicobacter y cáncer, y la plática de Rubel, impresionante, el detalle que uno tiene que seguir. Obviamente, si uno tiene endoscopios de alta calidad, pues esto también ayuda más. Ya, el esófago de Barrett, todos sabemos que es el epitelio columnar que reemplaza el epitelio escamoso. Lo problemático en Barrett es que no es por ninguna bacteria que sepamos, no es por papiloma, no es por helicobacter como en el estómago, sino que es por inflamación crónica, por reflujo. Lo que tenemos que entender bien para entender la displasia, pues es qué es lo que da origen a Barrett, qué es la definición, vamos a ver algunos aspectos clínicos, algunos aspectos endoscópicos. O sea, ¿qué es Barrett? Bueno, es la presencia de epitelio columnar, pero tiene que haber metaplasia intestinal. Bueno, ¿y cuál metaplasia intestinal? La completa, la que tiene células de Goblet, las de absorción, pero no todos los patólogos la miran. Si uno empieza a disecar todo el esófago de Barrett, se van a encontrar algunas o tal vez no, porque vamos a ver que el tejido de Barrett es variable, pero en realidad hay cierta estratificación de riesgo en que si la metaplasia intestinal es completa, esa es la que tiene más riesgo de llevar a displasia. Así es de que la primera perla es, si su paciente tiene metaplasia completa, pues este paciente sí hay que hacer un tamizaje mucho más seguido. La inflamación es parte del proceso del esófago de Barrett y esta conlleva a que pues llegue este epitelio metaplástico, pero podemos ver acá que aquí hay células fúndicas, oxínticas, metaplasia intestinal y el espectro de células que empiezan a reemplazar al epitelio escamoso está nombrado acá. Hay oxínticas, fúndicas, metaplasia intestinal y metaplasia intestinal incompleta. Así es de que es un espectro. Entonces, porque hay este espectro, todavía hoy no tenemos definición en todo el mundo. Podemos hacer cada sociedad una definición. Los británicos y en Asia dicen que es epitelio columnar. Es decir, ellos dicen que es la presencia de cualquiera de todos estos epitelios, pero las sociedades americanas, la AGA, la ASGE, también en Australia y la ESGE en Europa dicen que tiene que haber metaplasia intestinal, pero no dicen si tiene que ser completa o incompleta. La AGA y la ASGE dicen que sí tiene que ser completa. Los japoneses se unieron a esta definición solo para complicar las cosas más, diciendo que están de acuerdo con los británicos y con la APAGE. Pero esto no nos tiene que confundir a nosotros porque somos prácticos clínicos y queremos ver lo que es la displasia y cómo vamos a estratificar a estos pacientes. Y solo para enfatizar que muchas de estas recomendaciones están basadas en evidencia que se le denomina de muy baja calidad, que tiene que también mucho ver con el juicio clínico. Y esto lo vamos a enfatizar un poquito más. Otze es uno de los mejores patólogos del mundo en Barrett y dice, bueno, si de verdad usted va a hacer un seguimiento en un paciente que tiene metaplasia, pero no les encuentra las células Goblet y es un segmento de más de 3 en Barrett, entonces no se tiene que poner esto en la definición. Así es de que algo que a veces nos pone en discordia con el reporte de patología, hubo o no hubo 2 patólogos que lo leyeron, ¿qué es lo que tiene este paciente? Pues tenemos que empezar a pensar no solo que si hay células Goblet y metaplasia intestinal, sino que también el largo del Barrett y también esto. Esto para mí creo que tiene la clave más importante porque nosotros no podemos hacer endoscopía a todos para buscar Barrett.
tampoco como se puede hacer inclusive en colonoscopía, como lo vimos. Entonces hagamos estratificación de riesgo. Sabemos que pacientes que tienen obesidad o fuman, son caucásicos o mayores de 50 años o tienen alguna familia de Barrett, tienen mucho más riesgo. Es más, ya existen scores que lo dividen entre alto, bajo riesgo, intermedio, y donde cuando hay, por ejemplo, que es masculino, que el Barrett es algo largo, fuman o se confirmó la displasia de bajo grado, a estos pacientes sí hay que hacerles un tamizaje mucho más seguido. Algo que tranquiliza un poco es el estudio de, bueno, danés y también los holandeses, donde se ha perseguido a los pacientes que tienen Barrett y quienes progresan. En realidad la progresión no es tan grave como nos hacen pensar en muchos artículos, pero algo muy importante que en este estudio encontraron es que hay que ser clínico. El factor clínico de riesgo fue que estos pacientes que eran masculinos y la edad mayor de 45 años eran los que tenían riesgo, y también los pacientes que tenían displasia en la endoscopía basal. Así es de que por eso la ACG, la American College of Gastroenterology, recomienda que se haga un tamizaje más cercano a los pacientes que tengan algunos de estos factores de riesgo. Porque sabemos que la displasia progresa a cáncer, pero lo más interesante es que la displasia de verdad, porque como nos demostró este estudio holandés también, en la mayoría de pacientes que tenían displasia diagnosticada, cuando se revisaron las patologías, esta no era, y cuando se vio que la displasia de bajo grado quedaba, aunque sea de bajo grado, estos sí tenían un alto riesgo. Así es de que lo que hay que hacer es revisar con otro patólogo, y eso sí pienso yo que es algo importante, aunque cueste un poco más de dinero, pero aquí estamos hablando a cuántos pacientes vamos a estar haciéndoles endoscopía de seguimiento. Y otro factor importante es esto, que en realidad Barrett es un archipiélago. Hay algunas displasias en algún lado, hay metaplasia en otro lado, hay células fúngicas en otro lado, y esto va a ser muy importante para nosotros, los endoscopistas, porque, bueno, yo no tengo los endoscopios que tienen Rubén y el doctor Contreras. Me fascinaría tenerlos verdaderamente, porque la definición es impresionante. Porque si uno está con endoscopios tradicionales, lo que tenemos que hacer es hacer muchas biopsias, y vamos a ver que haciendo biopsias sí vale la pena, pero para hacer las biopsias tenemos que ser buenos anatómicos, como lo voy a enfocar en el siguiente detalle, que es definir, porque no voy a estar biopsiando la línea Z o cardia bajito o el fondo, sino que queremos definir bien qué es lo que es epitelio columnar basado en la línea Z. Algo que a mí me molesta un poco es cuando dicen es que la línea Z está irregular, pero Z, la forma Z en alemán dice Zacken. Zacken con Z, de ahí viene la palabra Zackenlinie, y se tradujo al inglés Z-line, o sea, tiene que ser un poquito irregular, no todas son redonditas bonitas. Y también es importante saberlo porque muchas veces aquí nos habían dicho que era un Barrett carcinoma en el cardia, y este era un carcinoma de cardia, porque los verdaderos tumores de Barrett salen en lo que es epitelio de Barrett, en lo que es arriba de la línea Z, no específicamente en la lesión cardial. Como podemos ver acá, hay lesiones arriba, cardiales y subcardiales, o sea, tumores fúngicos. Así es que definamos lo que es la unión gastroesofágica, es donde comienzan las líneas de los pliegues gástricos, dice la Sociedad Americana. Pero aquí estoy un poco más de acuerdo yo con lo que ya dicen los japoneses, y no sé si ustedes están de acuerdo con eso, las líneas, las venas depalizadas, las que son en el esófago, que no están en el estómago, porque muchas veces los pliegues gástricos hasta parecen que se extienden a lo que es el esófago de Barrett, y yo pienso que hay que ser anatomista y estar viendo los vasitos como hacían en la disección, en las presentaciones que vimos acá, y es lo que se llaman las líneas depalizadas. Así es de que los pliegues no siempre está bien, el paciente no siempre está sedado, está moviendo un poco el esófago y no se logra localizar tan bien. Y aquí podemos ver acá cómo ahí están esas venitas, esos vasitos que son las venas depalizadas que no existen en el estómago, esos son en el esófago. Y así es de que en este paciente
podemos ver que tiene un esófago de Barrett ultracorto, pero porque está definido por la presencia de estos vasitos y se hizo biopsia y aquí había metaplasia intestinal en un esófago corto. Edson Guzmán de Perú tiene muy buenos videos donde resumen las últimas guías de la ESGE o la ASGE, y acá pues resumió en unos videos en YouTube, también en Endocolab, cómo se define la unión gastroesofágica, basado en la conferencia de Kioto, que fue publicado hace un par de años. Y pues aquí podemos ver que la línea Z está arriba y que todo esto son en realidad venas de palizada. Este paciente sí tiene epitelio intestinal en esa área. Aquí podemos ver nuevamente estas venas de palizada y estas tienen también importancia clínica porque de aquí es donde salen las varices. Las varices esofágicas son estas venitas que algún día se agrandaron por la hipertensión portal con NBI y por supuesto con LCI. Se pueden estas también definir de una manera mucho mejor. Así es de que la definición de la unión gastroesofágica es importante. Yo pienso que las venas de palizada nos ayudan mucho. Esto, pues, en mi propio hospital en Estados Unidos siguen utilizando mucho el pliegue gástrico, pero poco a poco también algunos colegas les empiezan a gustar las venas de palizada, porque también se dan cuenta si el paciente tiene hernias, estas venas a veces no son bien vistas. Inclusive aquí, este es un paciente que tenía reflujo con cierta estenosis, y en realidad todo esto es epitelio esofágico, y se pensaba que estaba en el estómago por la presencia de la hernia. Aquí hay otros ejemplos. Aquí podemos ver ya la fibrosis en el esófago. Aquí comienza el estómago, pero aquí podemos ver dónde están estas venitas de palizada. Así es de que para la definición me parece algo útil. ¿Cómo se mira el esófago de Barrett displásico? Bueno, existen diferencias en la aparición. Hay lesiones planas, algo elevaditas, nodulares. Nos dicen, bueno, es que hay que hacer la clasificación de París. Entonces yo digo, no, lo que hay que hacer es lo que nos enseñaron los conferencistas anteriores, es ser práctico. Aquí hay una pequeña úlcera, aquí hay algunas venas, arterias que están algo deformadas, aquí hay una área roja, aquí hay una área de demarcación. Son conceptos prácticos que si nosotros los aplicamos así se nos facilita mucho la vida, porque si nos ponemos enfrente de la lesión y de repente tenemos que decir París 0, 1, 2, etcétera, no, está rojito, está algo elevado, no me gusta cómo se ve, y eso es lo que estamos viendo con las tecnologías avanzadas que mostraron mis colegas anteriores. Aquí podemos ver varias lesiones y que eran displasia de alto grado y de bajo grado. Y algo muy importante, ¿dónde están estas lesiones? Del lado derecho, desde las 12 o 0, como le dicen los japoneses, hasta como las 7. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es el reflujo del estómago, viene por el fondo y se va así como una ola y rebota contra el lado derecho. La mayoría de erosiones están del lado derecho. Bueno, ahí es donde va a aparecer Barrett. Así es de que estoy haciendo la endoscopía, entonces voy a ver al lado derecho un poquito más. Por supuesto se mira todo, pero si hay algo raro en el lado derecho que me llame la atención. Así es de que es una perla endoscópica. Y aquí podemos ver las lesiones de erosiones en reflujo, que muchas veces están del lado derecho. Aquí hay una lesión sospechosa, que no es solo carditis, en este caso era una lesión neoplásica temprana, una con high grade dysplasia. Así es de que hay lesiones que son planas, pero si nos ponemos a ver un poco más con cuidado y ver la literatura, en realidad lesiones planas no hay en Barrett. Todas van a tener cierta elevacióncita. Esta la denominaron como plana, pero en realidad si uno la mira, está algo de elevada. Y hay cierta nodularidad y hay cierta presencia de lesiones, algo como se dirían nodulares o sésiles. Esa es la displasia visible. ¿Cómo podemos ver en estos ejemplos? No los traje de adrede los ejemplos, pero como pueden ver son hacia la derecha la mayoría de lesiones, pero se encuentran, por supuesto, en todos lados, pero la mayoría del lado derecho. Esto se puede catalogar como una lesión rojiza, con NBI
se mira esta lesión un poco mucho mejor. Este es otro paciente que tenía una lesión nodular algo elevada, sospechosa, hay vasos sanguíneos irregulares. Entonces, ahí es donde se nos tiene que enfocar el ojo. Entonces, ahora yo estoy más tranquilo, mi fellow ya duerme más tranquilo porque no tiene que venir y decirme es la sano 0, 1, 2, 3 o qué vasitos tiene el paciente, sino que el vasito está algo anormal. Sí, bueno, tener buen ojo, ya lo detectaste. Ya más adelante empezamos a hablar de las clasificaciones de los vasitos. Bueno, aquí sí podemos ver que hay una protuberancia evidente, irregularidad, y pues este sí era con displasia de alto grado. En este otro caso podemos ver como un paciente que tenía Barrett de la sociedad japonesa, lo siguieron esofagitis al principio, se curó y le hicieron endoscopía a los 3, 6 y 10 años y a los 12 le encontraron un Barrett. Bueno, estaban siguiendo los lineamientos de hacer cada 3 o 5 años, pero aquí podemos ver, en este otro paciente le hicieron endoscopía anual. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 7º año se le encontró la lesión. Entonces, acá es donde yo digo, para hacer endoscopía también usemos lo que es el gut feeling, el sentimiento. ¿Será que este paciente es más joven y si se le encuentra algo antes se le puede ofrecer resección o cirugía? Un paciente que tiene comorbilidades, capaz que no le vamos a hacer la endoscopía tan seguida. Entonces tenemos que utilizar también nuestro concepto clínico. Aquí hay algunos otros ejemplos de pacientes que tenían HDA, displasia de alto grado o carcinomas. Como podemos ver, aquí era una lesión plana, que en realidad son 5 a 7% de todas. Aquí hay una lesión un poco más elevadita. Y aquí ya lo puse un poco más fácil, pero el aspecto es entrenar el ojo, train your eye, para detectarlas. Este es uno de mis proyectos ahora y vamos a hablar con ustedes si me dan algunas de sus imágenes. Por supuesto, lo podemos hacer en conjunto, un programa de entrenamiento para detección de Barrett, qué es Barrett endoscópicamente y también estas lesiones tempranas para entrenar a los demás. Bueno, entonces, ¿qué anormalidades hay? Hay lesiones que son ulcerosas, deprimidas, protuberancias, áreas deritematosas y, como nos enseñó también Fernando, áreas donde el pit pattern cambió. Y lo que me gustó de Fernando, dijo, este es un pit pattern 5, no sé qué. No, me dijo, aquí está muy bonito, aquí podemos ver cómo está el Barrett clásico y acá ya no me gustó. Y nos enseñaste también los vasitos que estaban anormales y esa área es la que vamos a enfocarnos a biopsiar. Y eso pienso yo que es lo que vamos a avanzar con la endoscopía, a no tener que hacer tantas biopsias. Si no tenemos endoscopios o tal vez el tiempo es un poco más limitado para andar con el endoscopio ahí, pues se siguen haciendo las pruebas de histología que siguen siendo la base para diagnosticar la displasia en estos pacientes. Aquí hay varios ejemplos, solo para complementar. Hay el uso de NBI, las lesiones que son algo irregulares, y también el epitelio escamoso. Cuando miremos en un epitelio escamoso que hay muchos puntitos así, esta es presencia de inflamación, de reflujo. Este paciente no tiene un esófago tranquilo. Yo pienso que los pacientes con Barrett que se van a desarrollar un carcinoma son los que no han tenido una quietud de la inflamación. Y esto lo vi en la presentación de tus casos que tenían displasia, que todos tenían en el esófago estos puntitos. Esta es otra perla endoscópica, no solo la localización, sino que buscar dónde hay inflamación todavía, aunque sea microscópica. Bueno, y la clasificación de PRAC todos lo conocemos, pero acabo de encontrarme con varios fellows recién graduados y algunos que están en entrenamiento todavía, y esto también lo traigo para ellos, así es de que me va a sonar la campana, pero miremos acá también los pasos. Primero la unión gastroesofágica, después ver hasta dónde está la extensión circular del Barrett, después ver cuál es la extensión máxima. Aquí la extensión circular desde la unión gastroesofágica y la máxima.
Y esto es esencial no solo para comunicarnos, y esta clasificación sí me parece bastante práctica, sino que es importante para cuando hagamos todo lo que son biopsias. O sea, estas biopsias también nos van a dar mucha información y ayuda. Y para terminar, solo quería demostrarles que en realidad un montón de los métodos que existen ahora, la esponja, raspados, el paciente se traga su cápsula y le raspa uno con la esponja, etcétera, tienen su uso en los estudios, pero también costos, $2,000, $1,000, etcétera. O sea, un buen endoscopista va a ahorrar mucho dinero. Yo pienso que tenemos que mejorar nuestra capacidad endoscópica y sí, antes la cromoendoscopía ayudaba. Y aquí traigo ejemplos, sí, cómo se aplica el azul de metileno, el estudio de Canto, donde decía de que se detectaba, pero yo decía se detectaba donde hay y donde no hay colores. Al final, la azul de metileno no sirve, no está recomendado por la ESG. Yo siento que es bueno que sepamos usar cromoendoscopía, tal vez para colon, donde hay colitis ulcerosa, por ejemplo, también índigo carmín para el estómago, pero no para esófago de Barrett. Y en realidad estas diapositivas es solo para demostrarles cómo se hacía, pero en realidad no tiene un uso clínico porque tiene muchas limitaciones. Yo pienso que enfoquémonos mucho más en los aspectos endoscópicos de luz blanca y con los cromoendoscopía mecánica, que ya vimos en las pláticas anteriores con ultra excelentes endoscopios. Y aquí algunos ejemplitos más. Eso sí está demostrado en la literatura. Y llegamos a las conclusiones. Pero antes de las conclusiones, se sumariza lo que es la experiencia clínica, qué aspectos endoscópicos tenía el paciente, era un esófago de 3 centímetros o más, era de menos, en la histología había metaplasia intestinal o glándulas fúndicas, y cuáles riesgos tiene el paciente, y basado en eso sí creo que las guías que tenemos son bastante buenas para hoy por hoy ir diciéndonos cada cuánto hacemos el seguimiento en estos pacientes. Bottom line es, seamos clínicos, prácticos, estadificación de riesgo, buenos endoscópicos, detallistas en cuando se está viendo y tomar suficiente tejido durante estos casos. Muchas gracias.